Celebraciones en Yurimaguas, Chimbote, Ayacucho, chicos. Importante, nada más quiero regresar al mensaje que dio Chotano, que estaba allí. Dijo, habló este presidente del Bicentenario, mi presidente del Bicentenario, Castillo, así dijo el señor que estaba allí en Chota. Seamos claros, el Perú está dividido, está polarizado, pero allí debería darse el mensaje como tal. Este debería ser un gobierno de inclusión, en donde todos nos encontremos mirándonos nuestras igualdades más que nuestras diferencias como tal. Y es difícil eso. Qué importante, porque él habló de hay que llamar a la reflexión. Y la reflexión es de ambos lados. Exacto. Necesitamos un presidente reflexivo que entienda que ganó por menos de 44.000 votos, casi un estadio nacional, nada más. Y una oposición reflexiva que permita la gobernabilidad y el desarrollo que y todos que apoye, estamos buscando. ¿no? Que apoye también. Mismo, o sea, que sea constructivo, que no solamente vayamos a la clásica pelea que hemos visto, y creo que nadie está esperando eso, pero por supuesto, tiene que haber señales de ambos lados, ¿no? Y sobre todo ahora, como bien dijimos hace ratito, 10 días claves, 10 días de pasar del discurso del balconazo a la acción, 10 días donde ya todos queremos saber quién nos va a gobernar en la gestión pública. Lo que también tiene que primar en estos tiempos es la paciencia, ¿no? Porque también él está recibiendo un país que venimos de una pandemia, de crisis económica y todo lo que está aconteciendo en este momento. Entonces, ¿cuánto más o menos sería el plazo para poder ver que los cambios se están realizando adecuadamente? Mira, normalmente siempre se habla de la famosa luna de miel, que también existe en la política. No solamente hay luna de miel en el amor, también existe en la política. Se le habla ¿Qué quiere decir los eso? 100 días de luna de miel. 100 días donde normalmente se le permite a los mandatarios en el mundo en general ordenarse, que puedan ordenarse, entender, tomar decisiones y que después podamos ver efectivamente si hay lo que muchos, prometieron lo van a hacer. Y hay muchos que no vamos a aguantar esa luna de miel, que necesitamos acción pronto y que necesitamos ver los resultados. Ese es el gran reto que tiene Pedro Castillo, que los 100 días probablemente, así ya me pongo así en mirar el futuro, tengo la sensación que no van a ser suficientes. Mejor dicho, que la gente va a esperar menos de 100 días por ver algo, pero sobre todo para calmar el nervio que existe en la calle. Los precios, insisto, los precios de la gasolina, el dólar, los supermercados están elevados. ¿Qué crees que debería de ser, Henry, directamente lo que se tiene que hacer? O sea, en menos de 100 días, ¿qué habría que hacer? Primero, la prioridad. Sí, la prioridad, para que llegue la calma. Porque, perdóname, quería decirte una cosita chiquita. El día de ayer yo estuve en un centro comercial grande y se hablaba de, por favor, ponga más vigilancia, no vaya a ser que ocurra algo más. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que haya calma en todo el pueblo peruano? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente es bajar esta suerte de polarización y tiene que dar un mensaje a la oposición sin que sea un mensaje confrontacional. Tiene que decirlos, creo yo, que los va a escuchar también y que va a escuchar un punto que permita el equilibrio. Cuando tú tienes dos poderes enfrentados, buscas el equilibrio. Además, tan divididos, tan divididos. Y eso es el estadista. El estadista va más allá de quienes votaron por ti. Él hoy es el presidente de todos. Por el entendimiento, vayamos por el entendimiento. Yo creo que también una parte fundamental es que nosotros como peruanos también comencemos a aceptar qué es lo que está pasando, porque ya tenemos un presidente electo y entonces, ¿qué más quieren pelear ya? Es verdad. Yo creo que en la aceptación viene la vigilancia. Uno puede aceptar una votación que no puede ser de tu gusto, pero vigilar es tu derecho. Pero no podemos mantener la confrontación porque necesitamos un espacio para que el señor presidente electo diga qué va a hacer con la economía. Pero necesita pronto porque hay mucho temor. Yo me enteré que, por ejemplo, ahora uno pide un pasaporte y no te dan pasaporte hasta el otro año. ¿Qué está pasando? ¿Qué nervio está sucediendo entre la gente que quiere salir del país? No solamente eso, especulación en precios. Los precios del mercado. A ver, vamos a analizar eso más adelante porque hay mucha especulación. Yo tengo también mi pregunta muy puntual hacia ti en cuanto a con qué personas tendría que rodearse y especialistas como tal para manejar este primer gabinete que nos va a llevar a esta tranquilidad. Pero antes, para usted en su casa son las 9:46. Señora, ¿de qué estamos hablando? El día de ayer a las 7 de la noche fue proclamado el nuevo presidente del Perú y este es el minuto a minuto de Mujeres al Mando para usted. Tal, se me quedó esta pregunta importante con Henry, porque qué tan importante
importante es que te rodees de las personas adecuadas, de los profesionales adecuados, que puedan llevar a cabo todas aquellas propuestas que has prometido a lo largo de toda esta campaña. Qué importante cuando hablamos de inclusión, ¿no? Porque la gente a veces dice, inclusión, allá. La inclusión social tiene que ver con la inclusión de los más pobres, pero la inclusión a nivel político es incluir a las fuerzas que no necesariamente te respaldaron políticamente, pero que respaldan procesos de mejora económica para la salud, para la economía, para la educación. Y eso es lo que yo creo que tiene que hacer el siguiente, el presidente ya electo. Perfecto, chicas. Voy a hablar precisamente con el analista porque hemos mencionado y se ha mencionado ahí, la señora Lilia ha dicho, Henry, de que él va a trabajar conjuntamente dentro de los programas de gobierno, ¿no? De los programas de ayuda social, y qué tan importante es también la inclusión de la mujer dentro del primer gobierno como tal. Y yo tengo una pregunta que es importante porque se escuchaba mucho decir a los peruanos de a pie, sí, que es el presidente del pueblo, que es el sentir del pueblo, que haga caso y que el pueblo debe gobernar. Pero es tan importante también que estas propuestas que llegan del pueblo puedan ser viables. Henry, por favor, explícanos por qué. Qué buena la pregunta y te agradezco porque ayuda un poco a veces a explicar que el mandatario deja de ser candidato y se convierte en estadista. Y cuando eres estadista, lo que tienes que tener cuidado es que en nombre del pueblo no hagas cosas que no son ni viables ni antitécnicas, porque en nombre del pueblo a veces se han cometido horrores o errores que han llevado a más pobreza o a más caos o a más confrontación. Y entonces la gran labor de un presidente es escuchar al pueblo. Por supuesto, es el mejor presidente que escucha al pueblo, pero el que hace viable los pedidos del pueblo, porque a veces no son viables y hay que buscar soluciones. Y esa es la labor del presidente, buscar solución, rodearse de técnicos, de especialistas que no solamente a veces tengan la mirada de un lado, sino que puedan tener la mirada del otro, justamente porque en un país polarizado, confrontado, necesitamos que ambos lados se sientan representados por su presidente. Lo dijeron ustedes, es el presidente de todos los peruanos, no solamente de quienes votaron. Y un poquito la incertidumbre, a ver, tú me corriges si no lo recuerdo claramente, un poquito la incertidumbre en los primeros debates y cuando recién nos dimos cuenta de que Pedro Castillo había alcanzado también la mirada del pueblo peruano, muchas de las consultas eran que no se sabía cómo iba a ejecutar lo que él prometía. Y es que, a ver, el problema de las elecciones es que a veces hay buenos candidatos que se convierten en malos presidentes. O a veces ha habido malos candidatos y tenemos buenos presidentes. El Perú está ansioso de tener un buen presidente porque en los últimos años todos fueron a la cárcel. O todos están en procesos de corrupción. Sí. Y Incluyendo el anterior. específicamente en el caso de Pedro Castillo, ¿cuándo vamos a saber cómo se hará todo lo que él prometió? Día clave, el 28 de julio, el día de todos los peruanos, el día en que él tiene que dar su mensaje a la nación y tiene que decirnos, sí, va a ir adelante con sus propuestas de la Asamblea Constituyente, el cambio de Constitución. Porque un poco, perdón que te corte, pero un poco el contrapunto era, él decía que iba a hacer, no sé, tal cosa, y la oposición decía, eso no se puede hacer, no es posible, no es viable de esa forma. Hay un tema súper importante. Él ha hecho propuestas como, por ejemplo, para que cerca del 30% del presupuesto sea gastado en sectores que eventualmente, si se gasta ese 30%, no hay forma de poder reactivar la economía en general. Vamos a ver qué va a hacer para empezar, bajar los costos en los supermercados, bajar el costo del dólar que te encarece todo y también, por supuesto, generar un ambiente social que ayude a la gobernabilidad. Está en las manos del presidente de la República hacerlo. Y clave es el mensaje presidencial y estos primeros anuncios que ojalá lo haga en los siguientes días para bajar esta ola de polarización que tenemos. Henry Rafael es nuestro analista, es nuestro invitado el día de hoy y tenemos muchas dudas como ciudadanos, como peruanos. No es necesario que de repente seamos especialistas en política o que sepamos, sino que es el deseo de todos los peruanos. Si usted tiene alguna duda, escríbanos en nuestras redes sociales, ahí van a aparecer a Mujeres al Mando en Facebook y en Instagram y háganos sus consultas. Aquí estamos con nuestro analista para poder resolver un poquito las dudas que tengamos. Exacto, y justamente hablando del tema, claro, decimos mucho el presidente, pero ¿qué tanta responsabilidad va a tener el presidente al momento de elegir su equipo? El equipo que va a trabajar con él día a día para poder reactivarnos económicamente, no sé, en el tema de salud. ¿Qué es lo que tiene que analizar él a la hora de escoger las personas que trabajarán con él? Qué buena pregunta, muchísima responsabilidad, porque está en sus manos nuevamente generar un ambiente de menos polarización. No se puede, a ver,
Hay un 50% del país que no está contento, ¿verdad? Hay otro 50% que está bailando guayno y marinegras y está haciendo fiesta en todo el Perú. Ambos respetables, pero para eso es el presidente de la nación que necesita, primero, técnicos que puedan manejar la economía, la salud y la educación de manera que no entremos a una situación mucho más dramática, sobre todo en una situación pandémica que todavía tenemos. ¿Qué además necesita? Necesita un grado de respeto y responsabilidad a las instituciones, a la Constitución y a todo este sistema democrático que ha permitido justamente su elección. Y yo creo que va a ser muy importante, insisto, en que en los próximos días el presidente electo nos diga quién va a ser su primera o primera ministra o quién va a ser su primer o su ministro de Economía. Y eso lo decide el presidente. Únicamente el presidente de la República. Entonces, en sus hombros quería está la responsabilidad. Perdón, recuerden que pueden escribir al Instagram de Mujeres al Mando. ¿Cuál es, Jean Martín? @mujeres_AM y también nos encuentran en el Facebook. Aquí ya los Perfecto. estamos Yo leyendo. quería hacerte una pregunta, porque los que hemos tenido oportunidad de salir fuera del país, y tú ves, porque cuando ves aprendes mucho, cuando sales conoces. Es importante que él se rodee con gente que tiene experiencia, no solamente aquí, creo que fuera también de repente por estudios y saber, no me voy a rodear de esa persona porque esta persona no ha hecho cosas. ¿Y cómo hace? ¿Cómo llega un presidente a poder decir quiero trabajar con tal y con tal persona? Va a depender mucho de su decisión política, de lo que quiera hacer con el Perú. Ojalá que no sea un presidente confrontacional, que más bien nos convoque a diversas personas de diversos sectores, incluso de pensamiento distinto al de él, pero que estén orientados al mismo objetivo, hacer del Perú un Perú mejor y crecer. Pero si confrontamos, esto puede generar una convulsión social mucho más agitada. O sea, porque de repente puede pasar que diga, yo tengo mis ideas y voy a y las seguir con impongo de esta forma. Claro, Y ¿no? terminamos siendo un país mucho más polarizado y quizás inviable en términos de gobernabilidad. Ahora, esta es una pregunta, me acaba de escribir una mamita en redes, sigan escribiendo a Instagram, por favor. Y ella consulta si es que la proclama de ayer del nuevo presidente va a hacer que finalmente el precio del dólar baje el precio del gas y se estabilicen los precios de la canasta familiar. ¿Eso va a suceder? Y a ver, no me voy a poner como pitonizo, pero definitivamente yo creo que no. ¿Y sabe por qué? Porque eso no dependía, esta ansiedad que han vivido los mercados no dependía de quién era electo presidente, porque la ansiedad era porque se tenía la sensación de que Pedro Castillo iba a ser el presidente. Eso ya se confirmó. Eso va a bajar, señora, ¿sabe cuánto? Espero que pronto, porque está en manos del señor Pedro Castillo, nuestro presidente electo. Cuando él diga quién va a ser el premier y quién, o la premier, o quién va a ser el ministro o la ministra de Economía. Porque esos nombres son los que más o menos nos van a dar una orientación sobre cuál va a ser el camino de la economía. Sí. Y va a ser una economía con esos anuncios que en algún momento se dijo de no poner, de prohibir las importaciones, de estatizar empresas. Claro, y todo, si te das cuenta, con todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas ha sido simplemente por el hecho de prever, de la incertidumbre, de los temores. Estábamos aquí también con otros profesionales y hemos tocado el tema del dólar y mucho se habló en ese momento de que había sido también porque la gente se desesperó, pensó que iba a perder su dinero, empezó a comprar el dólar, empezó a abrir cuentas afuera y eso también hizo que el dólar suba. La incertidumbre también hizo que esto pueda ser, digamos, como un poco más complicado en nuestra canasta también diaria. Así es. Pero ojo, era la incertidumbre no a que Castillo sea presidente, sino al qué va a hacer. Y esa incertidumbre todavía la tenemos, Y no porque no solamente sabemos qué va a hacer. Incertidumbre, sino también un poco aprovecharse de la situación de parte de sobre todo empresas los grandes. supermercados, Entonces, ¿no? ¿sientes Sobre tú todo que de los repente supermercados. Castillo va a tener que ser más radical y tomar más control para que obviamente no vuelva a suceder esto? Y quisiera saber, perdóname, sigue. No, bueno, eso es una decisión que va a tener el presidente. Si va a hacer una política estatista controladora o si va a buscar generar una suerte de tranquilidad para que los mercados se autorregulan. Carla, los mercados sí se autorregulan. Y es verdad, ha habido gente que se ha aprovechado. Ajá. Pero necesita el mercado necesita Control. signos, señales, no solamente control, pero señales de que no va a haber una suerte de abuso de autoridad en el manejo de la macroeconomía y de la microeconomía, ¿no? La economía que nos interesa a todos. Al Y final me de cuentas. acaba de escribir también y dicen, el precio del dólar al parecer subió y está 3.970. Y esto es lo que pide la gente, si podríamos nosotros dar este dato. ¿Esto se espera que suba más el dólar?
nuevamente, yo creo que el precio del dólar se va a mantener hasta que el presidente electo finalmente nos diga Lo acabamos de quién va a ser mencionar. sus autoridades que nos dirijan. Por eso es importante que pasemos del discurso, del balconazo. Está bien, ha sido una noche de celebración para el partido del presidente electo, pero necesitamos dar pasos mucho más rápidos. En otros años, a estas alturas ya sabíamos quién iba a ser el premier. Claro. Ya hace rato sabíamos. ya Entonces, se habían la barajado. economía más o menos reacciona mejor. Ahorita habrá que esperar qué va a pasar. Ahora, sí es importante resolver para ti, mamita, papito, en casa, porque seguramente tú estás preocupado por los precios de la canasta familiar. Y entonces, ¿qué es importante? Lo que nos está diciendo nuestro analista político el día de hoy es que el mensaje de 28 de julio es el importante, es hacia dónde todos tenemos que ver y nos va a mapear un poco el futuro del país como tal. Es allí donde vamos a encontrar las propuestas concretas que va a tener que desarrollar en los próximos días, ¿verdad? Sí, y yo me pongo ahorita en la cocina, en las casas de las familias que nos están escuchando, y efectivamente, yo creo que usted lo que Hay está esperando es preocupación. que el presidente le diga, a ver, vamos a hacer esto para que ahorita bajen los precios, Ajá. para que ahorita baje el dólar, mientras pasan estos 100 días y nos estructuramos, revisamos qué va a hacer. Pero ahora necesito dar un mensaje de confianza al mercado que regula los precios de la gasolina, del dólar y sobre todo los productos básicos que usted, estoy segura, está encontrando, como todos nosotros, un poquito o bastante ya más caros en los Y supermercados. en algunos lados, justo también nos comentan en las redes sociales, en algunos lados el GLP ya empezó a tranquilizarse el precio y no a subir porque ya empezaron a llegar los buques y empezaron a despachar a los distintos grifos. Esto se espera que baje, bueno, es verdad, ¿no? Porque yo estuve en Ica el fin de semana y yo veía que había 1.43 costaba el GLP allá. Mientras yo iba avanzando y venía hacia Lima, llegué a ver hasta 3 soles por Chorrillos. El litro de GLP, ¿qué es lo que se espera? Mira, aquí viene la gran duda que todavía necesitamos que el presidente resuelva. Cuando muchos de nuestros televidentes, las personas que hemos entrevistado, nos dicen, queremos que el presidente cumpla sus promesas. Bueno, las promesas de él han sido promesas de control, Ajá. de estatización de empresas, de un cambio de constitución. Han sido promesas muy duras. Yo no sé si esas promesas son las que en este momento son las necesarias para solucionarlos nuevamente. A usted, señor, a usted, señor, a usted, joven, que ahorita dice, oye, no tengo para pagar mi universidad, o no sé si voy a ir al colegio presencialmente en unos meses, o no sé qué va a pasar con mi trabajo. Bueno, esas son las urgencias. No, que las tiene el país. estadísticas de la gente que perdió su trabajo no Es solamente por la gigantesca. pandemia, Mira, sino por todo, todo lo está político. subiendo. Todas las semanas he venido escuchando personas que se quejan. Oye, fui a comprar y antes me gastaba 200 y ahora me gasté 300. Entonces, sube todo, pero no suben los sueldos. Nuevamente, el problema va a ser la cartera de economía es vital. Si el Eso presidente nombra a una persona que haga manejo responsable, por eso digo, cuidado con el populismo. Claro. Porque el populismo a veces, claro, cuando la gente está molesta, te puede pedir cosas que, digamos, es entendible desde la naturaleza de los ciudadanos. A veces estamos molestos y dicen, sí, que hagan esto, pero es inviable o en el largo plazo nos puede hacer mucho daño. Los técnicos, especialistas, son los que pueden ayudarnos a regular y decir, miren, ciudadanos, ese pedido que ustedes tienen, que es de rabia y de cólera y frustración natural por lo que hemos vivido en los últimos años, no es viable ahora. Para ser viable un cambio más estructural necesitamos regular la economía y por eso va a ser importante que nos presente el presidente pronto Henry. el nombre de las autoridades que nos van Henry, a ayudar a gobernar. Pero eso es lo que iba a preguntar precisamente. Este 28 de julio, ¿qué esperamos dentro del discurso de Pedro Castillo? Que él hable prioritariamente de qué? De educación, no creo, o de repente sí también, de salud, por supuesto, para continuar con el cronograma de vacunación, de economía, para la reactivación de la economía. ¿Cuáles son los puntos a las prioridades que tú sientes como analista que de todas maneras va a tener que tocar y en grande? Yo creo que en el tema de salud, ojalá que escuchemos algo distinto a lo que ha venido haciendo las autoridades actuales, porque hay que ser claro, el Perú está retrasado en su proceso de vacunación. No es para celebrar lo que ha pasado en la vacunación, el Perú está retrasadísimo. Estas fiestas que yo he visto, que gran vacunación está haciendo, no. Esto ha sido gracias porque el gobierno de los Estados Unidos mandó un recurso de vacunas que sacaron al gobierno Bueno, actual. pero se está avanzando, de la Henry, necesidad. pero un poquito Se está mirando al avanzando. futuro. Y Un al poquito de futuro eso se vamos trata. a tener que ayudar a que el proceso de vacunación acabe pronto, pero sobre todo, no hay salud ni educación si la economía no se reactiva. Y entonces yo creo que el eje central de su discurso tiene que ser económico. Espero que no sea un discurso político.
creo que no le haría bien al país empezar a hablar de reformas, por ejemplo, un cambio de constitución que ahorita a su mesa no le va a cambiar los costos del pan, los huevos, el pollo. No le va a traer eso, y lo que yo creo que hoy el presidente necesita es entender la urgencia y la necesidad. En política hay esta situación donde uno explica o uno entiende, hay urgencias y hay necesidades. Y que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Sobre todo que sea porque, sostenible en el tiempo. pasa muchas veces en nuestro país que tomamos decisiones y que después en el camino terminan siendo a veces, como se dice, la medicación fue más cara que la enfermedad, ¿no? Y en la economía hay que tener mucho cuidado, responsabilidad. Así es. No solamente en lo que aparentemente suena bien o que puede generar mucho aplauso, porque a veces el aplauso termina siendo un mal para que la gente crea. Claro, que estamos haciendo lo esa correcto. satisfacción inmediata, ¿no? De querer saciar al pueblo por lo que necesita, por lo que quiere. Ya sí, te vamos a dar lo que tú necesitas, pero al momento de ejecutar y al momento de plantear y al momento de resolver es cómo lo vamos a hacer. Ya lo prometimos y ojalá que se rodee de un equipo que realmente sea eficaz, que sea honesto, que no tenga ningún tipo de antecedentes y de esa forma el Perú pueda avanzar. Y si existe algún inconveniente en el camino, que el pueblo pueda saberlo y que se haga un mea culpa también si se prometió antes de realmente saber cómo se iba a Y ejecutar. un detalle, respeto a la democracia y a la oposición. Y también- Porque esta supervisión de la oposición Eso. ayuda a que miremos cuando están comenzando a hacer cosas no necesariamente Pero no honestas. hemos prestado, perdón, Thais, un segundo, no hemos prestado atención a algo. Si te das cuenta, todas las personas que hemos entrevistado nos acaban de decir que ellos votaron por Pedro, pero le han dicho que tiene que cumplir. O sea, no es gente que dice, ay, sí, lo va a hacer todo, qué lindo. No, le acaban de decir, ahora usted cumpla con su palabra, porque yo me he pasado sin dormir tantas noches acampando y peleando por usted, así que cumpla lo que usted me prometió. Es un país inteligente, es un grupo de personas que sabe lo que pide. Henry, ¿verdad? además, y es importante como mensaje decir, es que mucho más allá de sistemas de gobierno que se van a dar, que si es de derecha o si es de izquierda, tiene que haber respeto a la democracia tal Siempre. y como es, siempre por supuesto que sí. Y solamente regresando a la pregunta que te hice y que me hablabas, para que usted, ama de casa, esté atenta a las personas que va a poner Pedro Castillo en los diferentes ministerios. ¿A cuáles deberíamos estar atentos como tal dentro de los gabinetes? Por ejemplo, tú has mencionado que de todas maneras es súper importante economía, súper importante a quién pongan en salud y en educación. Cuéntanos, por favor. A ver, yo creo que sectores vitales, economía, educación, salud. Creo que también va a ser importante saber quién va a ser el ministro de Energía y Minas para poder saber que quizás ustedes digan, pero Energía y Minas, claro, pero la mayor inversión No, la economía tiene está que ahí ver en la también. economía con el manejo de nuestra minería, y eso va a ser importantísimo saber, y también saber quiénes va a ser, por ejemplo, los ministros de Desarrollo e Inclusión Social, para saber si la orientación de los programas sociales van a tener un manejo técnico o un manejo político populista, que es lo peligroso, creo Es yo. que en la situación en la que estamos todo termina siendo importante. O sea, todo realmente tendría que ser Sí, muy bien sí, pensado. todo. Pero bueno, vamos a continuar más adelante con las preguntas porque, bueno, a corazón abierto se encuentra nuestro nuevo presidente elegido, el señor Pedro Castillo. Y creo que el mensaje que ha dado el día de ayer es como que un mensaje conciliador, ¿no? Está invitando hasta los oponentes a que también participen la causa es una sola, que el país avance. Sí, pero cuando tú invitas a alguien a cambiar de opinión, tienes que dar un gesto. Yo creo que esos son los gestos que ahora estamos esperando todos, ¿no? El gesto de un discurso menos acusatorio frente... Olvidémonos de... A ver, voy a hablar claro. Olvidemos de Keiko Fujimori y los líderes políticos. Hablemosle a la gente que está en las calles creyendo que ha habido una situación, por lo menos decirla, extraña en el proceso electoral. Y Ya- diferente, ¿no? A comparación de otros años. Exactamente, eso no se había visto. Entonces el presidente tiene que tomar en cuenta... A ver, el mejor presidente es el que toma en cuenta la minoría. Hoy la minoría es la que no votó para que sea presidente. Su responsabilidad, señor presidente, es lograr una relación entre peruanos mejor. Sí, Pero- hay un gran porcentaje que votó por usted, pero hay un porcentaje que no. A Así ella es, también tiene que dirigirse. y estamos como que divididos así, estamos muy divididos. Y yo le recomendaría, deje de dirigirse acusándolos. Comience a hacer los suyos. Bueno, lo que sí él comentó fue que él Buena estaba idea. abierto a escuchar propuestas
Eso está bueno. Habló también de seguir luchando contra la corrupción, que si llegan estas propuestas, lleguen realmente transparentes para el bienestar del Perú. Eso fue muy enfático el día de ayer, el mensaje que envió, y esperemos que sea así, porque lo que estamos cansados los peruanos es que sean los mismos que tienen 10.000 antecedentes, como decimos criollamente, 10.000 anticuchos, y siguen ahí, y seguimos respaldándolos, y no debería ser así. Allí está el detalle. Vimos hace ratito una señora diciendo tiene que gobernar con la gente que llegó al poder y no se suban al coche quienes eventualmente porque no han ahora ya estado en el todos lo van a Y querer. hemos visto por ahí algún expresidente de Congreso ya metidito por ahí en el balconazo, cosa que genera la sensación en la gente de que esas suspicacias que no creo que sean necesarias para el bien de la gobernabilidad del presidente. Nuevamente, yo creo que el presidente tiene en su mano darnos tranquilidad a usted, señor, en sus casas, a sus hijos. Ok, pasó las elecciones y hoy él es el responsable de volvernos a unir. Si no hace esos pasos, probablemente la polarización continúe y quizás nuevamente estemos hablando de manifestaciones, de problemas o sobre todo, o peor aún, que los precios en la canasta familiar sigan yéndose por las nubes. Esperemos que no. Vamos a continuar analizando más adelante toda la situación que estamos viviendo ahora con la elección de nuestro nuevo presidente.